te agradecemos tu presencia. Justo está empezando a grabar. Agradecemos inmensamente tu presencia y como sabemos que estás un poco con tiempos apresurados, vamos a dar inicio sin muchos más rodeos a esta charla sobre universidad y Estado en el marco de una diplomatura que estamos llevando a cabo en conjunto con la Universidad de San Isidro y el FOPECAP y el gremio PCN, y AFIL Argentina, que estamos en esta organización. Está Enrique del Percio y está Antonio Montaña, también por UPCN, y está Fede Roda, que de acá, desde AFIL. Así que Enrique, cuando quieras te escuchamos. Bueno, me pediste de hablar del tema la universidad y el Estado. Me tocó la última vez de hablar sobre este tema hace unos años, cuando fui nombrado rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y Enrique del Percio es ahora rector. Puede decir, tiene esa responsabilidad. Pero a mí me tocó el ser nombrado rector interino en una situación muy conflictiva entre la rectora y la comunidad. Y entonces la universidad estaba ocupada prácticamente por los estudiantes y me pidieron por favor si quería yo aceptar tengo un problema en este momento en la... Se te sigue viendo y escuchando, Enrique, ¿eh? Sí, pero a no verlos a ustedes, yo... Fíjate abajo, debe estar abajo en la ventana, un puntito rojo. Sí, yo soy muy malo para estas cosas, aunque estoy siempre en la virtualidad. En el internet. Bueno, estoy en un rincón y me veo un poco, pero no sé cómo borrar una interferencia que me ocupa casi toda la pantalla. La pantalla. Ahora volvió y está más correcta. Ay. Bueno, volví. Qué bueno. Y entonces tuve que justamente hacer una exposición muy fuerte. El rector anterior era una persona muy personal y personalista y había asumido el rectorado de una manera muy autoritaria. Y entonces me tocó a mí justamente hacer un rectorado lo contrario, sumamente participativo por parte de los estudiantes. Y estuve no más que un año de interino, de rector, con 4 campus de la universidad ocupada por los estudiantes en movimientos de protesta
y pude ir desbloqueando una por una. Y en el año en que me tocó ser rector, no tuve ningún conflicto, ni me ocuparon ningún campus y pudimos trabajar lentamente en la reconstrucción de la universidad. Y en esa oportunidad yo me dirigí primero a la esencia de la universidad. La esencia voy a llamarle medieval. Claro que hablar de la esencia medieval ya sería un poco eurocentrismo, pensando que fue en Italia, en el siglo XII, en que existió la primera universidad con el nombre de tal y que de ahí se fue lentamente extendiendo las otras ciudades europeas, siendo quizás la más famosa la Universidad de París, que no fue sino la aplicación en la Europa latina del llamado Edad Media, que repetía entidades estudiantiles y de profesores que existía en el mundo árabe desde el siglo VIII, mucho antes que en el mundo latino, que se organizó en Bagdad, la gran escuela de estudios coránicos, y también en el actual Marruecos, que era parte del califato de Córdoba en el siglo VIII, en la Universidad de Fez. Me ha tocado ir al local de la Universidad de Fez. Es un pequeño edificio muy bello, donde en la aula de primer piso se dictaban las clases y en el primer piso o segundo vivían los estudiantes o al menos un grupo de estudiantes en un colegio. Y eso desde el siglo VIII entre los árabes. Y entonces es interesante pensar que la universidad nació en el mundo musulmán. Claro que podemos ir más atrás a las escuelas de filosofía y teología del mundo bizantino desde el siglo IV, que se inspiraron en las escuelas griegas, no solo del mundo griego occidental, que tenía por capital Atenas, sino sobre todo por la segunda Roma, que fue Constantinopla. Y ahí entonces, desde el siglo VI, VII, existió una universidad que es la que dio origen a las universidades musulmanas también. Y hay que ver que Aristóteles sigue el camino de la universidad, porque de Grecia pasó a Bizancio, por supuesto, a Constantinopla, que era griego, y siguieron enseñando el pensamiento de los filósofos griegos, pero que después, por el sitio que les produjo los musulmanes desde el 600, por la expansión de la Égira, ese mundo bizantino quedó bloqueado en lo que llamamos Edad Media, pero continuó allí una universidad en el sentido de escuelas griegas, hasta que llegaron los otomanos y ya en 1453
tomaron Constantinopla y de ahí salió una espléndida tradición de universidades musulmanas. Hay que pensar que en Alepo, en el siglo VIII, ya se estudió Aristóteles. Entonces, la idea que tenemos nosotros, que la universidad, en el mejor de los casos, fue griega y después medieval latina y después moderna, sigue completamente otro tránsito. Fue las escuelas griegas de Grecia, no latinas, eso fue Roma, que pasó a Bizancio y de Bizancio pasó a los musulmanes y de los musulmanes en la gran Universidad de Fez y otras como la de Córdoba pasaron recién siglos después al París del siglo XIII, que para nosotros es como la continuación del pensamiento griego. Vemos un poco el aristotelismo pasar de Atenas a París, pero a París no se llega directamente, sino por un largo camino que se llega al final a traducir los textos griegos en latín, porque hay que ver que Tomás de Aquino no conocía el griego y tuvo que esperar los grandes traductores de la escuela de Toledo, que daba del califato de Córdoba, traducción de los textos del griego al latín para que llegase recién la filosofía a las primeras universidades latinas de Europa, que después sí van a tener en Europa su historia y van a ser las universidades modernas. Digo esto porque habría que seguir una historia muy distinta de la que nos cuentan. Y de aquella universidad latina, la de Córdoba va a ser muy famosa. Y de ahí entonces también el renacimiento en el mundo latino, sobre todo en Salamanca, que fue la más importante universidad moderna. Si París lo fue en la Edad Media, la Universidad de Salamanca lo fue en España, y luego entonces se fundaron en América Latina muchísimo, 3 universidades, la de México, Santo Domingo y de Lima, con el estatuto de grandes universidades, pero se crearon 28 colegios mayores de los jesuitas que daban hasta grado de doctor, de tal manera que el continente latinoamericano colonial, desde Durango a Buenos Aires, tuvo influencia de grandes universidades, en el caso del Plata, como la de Chuquisaca, que era la gran universidad del mundo del Incario y de la cultura del Alto Perú, y la Universidad de Santa Fe de Bogotá, y la más grande de todas y primera, la gran Universidad de México, que tuvo eminentes profesores, y ahí se produjeron debates de importancia. Y después ya tenemos que pasar a la decadencia de la universidad colonial, y cuando nos emancipamos de España, la América Latina y el sur, entran en crisis las grandes universidades coloniales y hay un gran vacío universitario en el siglo XIX en toda América hispana y en Portugal, una decadencia
que apenas si la estamos todavía superando. Yo creo que la filosofía de la liberación es una de las expresiones de la superación de esa decadencia, de ese colonialismo universitario, mental, filosófico y epistemológico que recién en este momento estamos superando. Esto para hacer un bosquejo muy rápido de la universidad. ¿Qué es la universidad? La universidad es una comunidad de maestros y discípulos. Así fue entendida, y ahora vuelvo a una etapa anterior. En el mundo latino, la universidad tenía un estatuto y un derecho ante los príncipes y la casta, diríamos así, real de los reyes hispanos y sobre todo también ante los reyes como de Castilla y Aragón, que en el 1486, al casarse Isabel con Fernando, hacen el primer país con unidad en Europa y que entonces se apoyan en la gran universidad de Salamanca, en España, aunque hay muchas otras, en Toledo y en otras partes, la de Córdoba, y también en Portugal, en la Universidad de Coimbra. Y estas universidades son las que van a producir el pensamiento del siglo XVI, pero va a seguir la continuación del concepto de la universidad como comunidad y como comunidad de maestros y discípulos. Abelardo, en plena Edad Media latina, fue expulsado por un tiempo de la Sorbona y tuvo que salir del edificio de la Sorbona junto a la Seine, el río de París, y se fue a dictar cátedra junto al río. Y sus discípulos siguieron al maestro y siguió dando clases a las afueras de París, fuera de la universidad. Pero ahí estaban sus discípulos y el maestro y discípulos continuaron sus clases y en realidad continuaban la universidad, aunque fuera fuera de París. Esta es la idea que debe quedar. Esa es una comunidad de maestros y discípulos. No son solo maestros, son también discípulos. Y los discípulos deben y pueden y tienen el derecho a la participación en la comunidad de aprendizaje. Claro, la universidad es una institución muy especial. Es la máxima casa de estudios, así le llamamos, donde una generación pasa a la nueva generación el aprendizaje de una antigua generación a la nueva. Y por eso aparece la institución de la enseñanza y el grado máximo de ese pasar a la nueva generación el conocimiento de las antiguas aprendizajes de la humanidad hace entonces
de la universidad una institución muy importante desde hace muchos siglos. La clave es justamente este maridaje entre el maestro y el discípulo. El maestro debe saber escuchar al discípulo. Y en este punto, Pablo Freire vuelve al origen del espíritu de la universidad, cuando piensa que es una comunidad de aprendizaje, y yo diría, aplicando ahora la pedagogía a un concepto que uso en la política, el maestro es un maestro obediencial. El maestro enseña, pero aquello que aprende del discípulo. Y por eso el seminario es fundamental. Debo decir que la universidad se fue fosilizando en el siglo XVII y XVIII y renació con Humboldt en la Universidad de Berlín en el 1800 y renació gracias al hecho de que los grandes intelectuales volvieron a ser profesores de universidad, porque muchos de los grandes intelectuales, poetas, escritores, filósofos, teólogos, no eran miembros de la universidad, eran miembros de la comunidad política, pero estaban fuera de la universidad. Y la reforma de la universidad de Humboldt, von Humboldt y su generación, fue hacer volver a la universidad los grandes intelectuales que entonces ahora sí podían enseñar. Pero esos maestros también, de alguna manera y en muchos casos, se fosilizaron porque empezaron a sentirse posesores de la ciencia y enseñar a motus propio desde su saber. Y entonces dejaron a la comunidad de estudiantes fuera de la posibilidad de la intervención y la constitución y la vida de la universidad. Con von Humboldt se crea el seminario, que es como una vuelta a una entidad griega que el maestro y los discípulos discutían y llegaban por consenso a verdades o a conclusiones con validez. Y este diálogo hacía la esencia de la universidad. Sócrates no traía él en su experiencia lo que enseñaba, sino que más bien preguntaba a sus discípulos los temas y los elaboraba gracias a su mayor tiempo, inteligencia, metodología, y entonces se transformaba en el gran maestro, pero era un maestro obediencial que escuchaba a los discípulos y estaba volcados a ellos. Y esto se logra no solo en la clase teórica que da el maestro como síntesis de los avances que se han ido logrando, sino eso lo logra en el seminario. El profesor a un tema nuevo debe proponérselo antes que en el curso teórico, en un seminario,
donde con los mejores discípulos discuten los temas que el maestro desea profundizar con ellos, los discípulos. Y después de 1 o 2 semestres, el mismo profesor, el maestro, empieza a vislumbrar el tema y a profundizarlo. Y al comienzo no lo tenía claro. Alguien me decía, ¿cómo hace usted, maestro, para elegir los temas? Me parece que hay un tema que ronda y que hay que estudiarlo. Y entonces lo propongo como tema de un seminario. ¿Y usted, maestro, conoce el tema? No. Si yo lo conociera a fondo, no lo propondría a la discusión, porque lo que haría es un curso de aquello que ya tengo claro. Entonces, la enseñanza hay que dividirla en 2. El seminario que anticipa a la clase. Una clase supone semestres de seminario. Y es en el seminario donde se van descubriendo los temas que se tratarán posteriormente en las clases. Y el maestro aún irá escribiendo en el seminario las conclusiones a las que van llegando, que va a ser el texto desde el que parta en su clase teórica, que ya no va a ser de discusión con el alumno, sino de compartir con el alumno lo adquirido en el debate anterior. Y de ahí mejorará el texto que hizo en el seminario, y al terminar el curso que continuaba el seminario, tendrá ya un texto perfilado que será un artículo o un libro. Quiere decir que el maestro está continuamente en un seminario innovando y en un curso enseñando. Y en ambos escribiendo, en el primer caso, las hipótesis que van saliendo en el seminario, que por último se transforman en un texto escrito para ser leído en futuros seminarios de otros profesores, o que el maestro da a los discípulos para que se hagan cargo de lo que ya se adelantó en los seminarios anteriores, de tal manera que el maestro toma al discípulo y le dice, lean esto y aquello, que ya hemos avanzado, que ya hemos discutido y que ya hemos producido en común. Léanlo. Y ahora vamos a dar un paso adelante. Y claro, poco a poco eso, si se hace sistemáticamente, es un pensamiento que tiene muchas ventajas, porque es un pensamiento vivo, porque viene de la inquietud de los estudiantes en el centro. Que en Argentina son las 6, aquí son las 4. Pero además es un tema que es el que aprieta en el momento. Es el tema que en un momento es el más atractivo y importante. Pero justamente por eso no es difícil estar al tanto de los temas que se van haciendo teoría. Y teoría que va saliendo de la experiencia real de la historia, que va cambiando, que los discípulos y maestros vislumbran en un momento en el seminario y discuten y expresan, y se transforma al fin en un texto que es el punto de partida de los otros seminarios. El maestro está siempre inventando, haciendo un seminario
y al mismo tiempo está siempre dictando una clase novedosa, porque lo que produjo en el seminario era un tema nuevo y novedoso. Y entonces de pronto se transforma en una filosofía, no en una clase de filosofía eurocéntrica en que enseño lo que pensaba Aristóteles, los epicúreos, los estoicos, Agustín, Tomás de Aquino, Buenaventura, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Habermas, Agamben, sino que ellos me sirven, los leo, pero los leo en el seminario donde juntos nos enteramos de lo que está pensando un europeo o un latinoamericano, lo profundizamos, pero a su vez lo pensamos desde nuestra situación. Y nuestra situación no había sido tomada en cuenta por ninguno de los autores europeos, como es evidente. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, vamos innovando, porque la historia es la que va innovando y nos presenta temas nuevos, reales, que vamos pensando. Y si los vamos anudando con una cierta metodología que también hemos discutido con los alumnos y que también hemos escrito en cursos de metodología, tenemos una metodología filosófica distinta que la habitual, novedosa ella misma, la metodología, y novedosa el contenido de lo que se enseña. Entonces, en el seminario, uno va a decir, vamos a estudiar tal tema que ahora se está discutiendo y que hay publicaciones de últimos autores en Brasil, en Argentina, en Francia, en Alemania, y además la historia. Ahora, por ejemplo, la guerra de Ucrania es un tema, entonces un buen tema para estudiar qué es la guerra y cómo funciona. Pero no me quedo con el temita, lo aplico dentro de una metodología acumulativa que continúa una cantidad de temas que he enseñado anteriormente. El asunto es que la metodología permita partir de lo propio. Y en nuestros casos, de los latinoamericanos, y en el caso de ustedes, de los argentinos, porque las temáticas al fin se determinan. Y entonces uno puede estar bien informado de lo que se dice en el mundo sobre algún tema, exige lenguas, exige leer traducciones, pero como las traducciones a veces no se producen o llegan tarde, habrá que estudiar el inglés, el francés, el alemán. Y en mi caso, bueno, en la universidad tradicional, el griego y el latín, y por una veleidad personal me pasé 2 años en Israel estudiando el hebreo, y con ese mínimo lenguaje en distintas lenguas voy pensando los temas, pero con categorías metodológicas de pensamiento que también voy elaborando en esos seminarios y voy expresando en cursos
teóricos y en escritos del seminario y para el curso. Y ustedes ven, es algo que va unificado. Y entonces le pregunta al alumno, bueno, pero ¿quién dijo esto? No, miren, no lo va a encontrar. Se lo estoy diciendo yo. Si no está de acuerdo, vuelva atrás en lo que hemos visto durante años, tome su posición y critique al profesor. Y si lo critica y lo critica bien y con su propia cabeza y a partir de la realidad de su momento, pues magnífico. Eso es un excelente alumno, pero hay que hacerlo con seriedad. Entonces no es el repetidor, sino que aprende a crear en las clases, porque el maestro está continuamente creando. Hoy mismo, después de 60 años de hacer filosofía latinoamericana, estoy innovando. Pues me he puesto a algo que nunca había escrito, que es la estética. Y empecé con una hipótesis y escribí un artículo y me llegaron críticas y yo mismo me critiqué el primero y lo he hecho objeto de seminarios. Y ahora sí ya la estética pequeña, porque no va a ser una estética de 700 páginas, como los 3 tomos de la política, que son 1500 páginas, o la ética, que tiene 800 páginas. Pero con mi edad sigo innovando y no estoy repitiendo las clases del pasado. Quizás tenga que, dentro de poco, ya empezar a resignarme a mis 87 años a repasar lo que he hecho y que no sea de tan fácil seguir inventando, porque para eso también se necesita la fuerza de la juventud. Y cuando esa fuerza con la edad empieza a faltar, uno tiene que resignarse a profundizar temas, pero no a entrar a nuevos temas. Pero creo que la filosofía es como una espiral que va dando vueltas y yo he hecho una vuelta completa, pero una espiral queda abierta para el futuro. No es un sistema cerrado, es un sistema abierto, que los discípulos pueden tomar un tema y hacerlo el tema de su vida y innovar en ello. Y no me están imitando, aunque usen muchas categorías que inventamos juntos y expresó yo de una manera más particular. Pero entonces cada uno hará su tarea con el entusiasmo creativo de eso que yo llamo filosofía de la liberación latinoamericana, que puede llamarse de otras maneras y que los discípulos irán llamando de otra manera, pero lo cierto es que hemos creado una escuela de pensamiento que no repite, de no repetidores, que piensa desde América Latina. Y eso parece un poco petulante. Los grandes pensadores latinoamericanos han innovado necesariamente, pero a veces no han captado hasta qué punto son innovadores y la innovación se ha hecho un momento
epistemológica y decir esto ha sido dicho por primera vez. Y es lo que yo digo en política, estamos luchando por la segunda emancipación, no la de España, sino la nueva, el neocolonialismo ante Estados Unidos. Y estamos en estos días viviendo hechos fundamentales de esta segunda emancipación. El presidente de México dice, la OEA no tiene sentido. Hay que hacer la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe. Eso es un acto es un grito de libertad ante Estados Unidos. Y ahora que invitó a todos los presidentes, el presidente Biden, el presidente de México simplemente dice, vamos a reunirnos los latinoamericanos. ¡Qué bien! Todos. Ah, no. 3 no, pues no son democráticos. ¿Y quién define la democracia? Además, aquí no hemos hecho una reunión de los demócratas. Sería la Comité de los Estados Democráticos. Y definir qué significa eso. No, es una reunión de los estados de América Latina o de América. Ah, es que Cuba, Venezuela, esos dos. El caso de Nicaragua es distinto, porque eso sí es una dictadura. Y yo no pongo la mano, sí por el sandinismo, pero no por el señor Ortega que conozco. Pero nuestro presidente mexicano dice, la política es no meterse en la política del otro país. El otro país tiene su historia, tiene sus autoridades, lo invitamos como es. Y Biden dice, no es democrático. ¿Y quién ha dicho que Estados Unidos es democrático? Estados Unidos lo ha dicho. Yo personalmente pienso que no es democrático. Es un imperio guerrero que nunca ha dado importancia a la democracia y que en América Latina ha hecho 187 intervenciones militares, como numeró uno por uno el gran periodista uruguayo Gregorio Seltzer. 187 intervenciones militares solo en América Latina. Eso es ser democrático. Que mataron a los indios, que humillan a los esclavos negros hasta hoy, dándoles libertades, pero con un racismo feroz, que hay un machismo militante, que hay una blanquitud en el poder. Eso es un país democrático. El tercer tomo de la política que va a ser, acaba de aparecer en Trota, 700 páginas de un tercer tomo. Empieza con 50 páginas mías haciendo una crítica a Estados Unidos como país. Y lo escribí hace 10 años, porque me ha durado muchos años el tercer tomo. Y a veces yo decía, ay, va a ser una crítica feroz a Estados Unidos. Hace 10 años la escribí lentamente, pero ahora le pongo la firma. Es como si le he escrito hoy. Estados Unidos es un país violento, guerrero, que ni siquiera en su país restringe la producción de armas y se están matando entre ellos. Que las transnacionales de las armas venden las armas
a los gases de la droga de México y que las grandes transnacionales de las armas arman una guerra de la OTAN en Ucrania porque es el negocio más extraordinario de los últimos años que han hecho ellos. Es su negocio. Si no hace usted una guerra de vez en cuando, pues esa inversión fantástica de las grandes productoras de armas no sacan negocios y son las más importantes de Estados Unidos, a la cual responde el presidente y también el último presidente, aunque fuera afro, también respondía a las transnacionales armamentistas de Washington. Entonces, ven, estamos en un proceso de segunda emancipación. Ya no es Portugal y España, ahora es Estados Unidos quien nos domina. Y esto ni le toca a Europa, ni a Estados Unidos, por supuesto, ni África, que no tiene organización ni para empezar la segunda emancipación, y el Asia, que ya se ha desprendido y que ya está haciendo un camino propio guiado por China y Rusia. Somos los únicos que nos encontramos en la situación de luchar por la segunda emancipación. Eso es una originalidad y debemos mostrarlos en nuestro pensamiento. Y eso tiene que ser objeto del seminario en la universidad, tiene que ser objeto de cursos y obras. Y yo acabo de publicar una obra sobre estos temas. Bien, Nadia. Enrique, buenísimo, bueno, te estaba escuchando atentamente y pensaba en esto, ¿no? Digamos, de cómo ingresar todos estos temas que son además de actualidad, cómo repercuten en cada territorio de diferente manera y a la vez, digamos, cómo corrernos del eurocentrismo que aún portan nuestras universidades, ¿no? Nuestras formaciones de base no dejan, digamos, de partir de esa historia universal que en realidad es la historia universal europea. Entonces, pareciera que estos temas, ¿no? Bueno, los sentimos casi o lejanos o ajenos, aunque los estemos atravesando, y lo que seguimos viendo es aprendiendo y a veces reproduciendo es el eurocentrismo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay ahí un punto complicado. Sí, y esto toca a todas las materias de la universidad. Realmente las ciencias físico-matemáticas son epistemológicamente dependientes de Europa y Estados Unidos, como lo muestra muy bien Francis Gelhaber, con un principio llamado de imposibilidad. Y después todas las ciencias humanas en América Latina, en su 90%, son eurocéntricas, tradicionales, siguen enseñando lo que siempre han enseñado, a espaldas del pueblo y de la realidad, no del pueblo, de la realidad. No pueden decir una palabra sobre la guerra de Ucrania, pero con historia detrás y con interpretación de lo que está pasando. Está siguiendo lo que nos dice Hollywood o las compañías constructoras de la opinión pública. La descolonización es parte de esta visión de la segunda emancipación. Y todo es ya
invención nuestra. No lo hemos aprendido en ningún lado. Lo estamos imponiendo en África, en Asia y hasta en Europa se están preguntando de qué estamos hablando. Y hasta hay grupos en Estados Unidos que hacen la crítica. Chomsky hace una crítica inteligente, como él es, de lo que es Estados Unidos hoy y de la violencia doméstica que se vive y el desconcierto ideológico de un proyecto que lleva al desarrollo del capitalismo transnacional más feroz y que se lleva todo por delante, desde la pandemia a la guerra de Ucrania. Todo esto para decir, Nadia, sí, que hay mucho que hacer en la universidad para entrar en los planes de estudios y en los cursos algunos de los temas que se están presentando. Por eso necesitamos autoridades abiertas a estas problemáticas y no que estén repitiendo lo de siempre, que es lo que hacen la mayoría de nuestros profesores. Y esto porque no saben cómo hacer lo nuevo. Metodológicamente no dominan el tema. Y ahí es el tema, que tenemos que crear cursos de metodología de la descolonización como cursos en la universidad y en todas las carreras. Para eso necesitamos nuevas generaciones de aquellos que ven la realidad desde fuera del mundo dominante. Y eso qué mejor que una mujer que queda fuera del mundo machista y con dificultades de normalidad que le hace entender mucho mejor el mundo desde la posición de aquellos que sufren la dominación de la normalidad vigente. Bueno, gracias, Enrique. Acá, bueno, para quienes no estén en tema, bueno, aquí en la Universidad Nacional del Comahue estamos ya en el último día, antes de un proceso electoral, y justamente, bueno, bueno, quien les habla, me estoy postulando para decana, y la profesora con la cual yo conozco a Enrique Dussel se está postulando para rectora, y bueno, nada, me pareció como significativo también invitarlo a Enrique en este momento particular, siendo que una de nuestras grandes luchas, Enrique, y acá Fede Roda, que está presente, lo sabrá, o los compañeros de AFIL Argentina, es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Esto digamos, de permitir que en las universidades y en nuestras facultades se conozca el pensamiento de Enrique Dussel, el movimiento de la filosofía de la liberación, como una herramienta para esta segunda emancipación de la que nos habla Enrique. Así que, bueno, muchísimas gracias, Enrique. Te agradezco este tiempo. También están presentes nuestros estudiantes de la diplomatura, bueno, de una diplomatura justamente con un perfil importante dentro de lo que es la formación del Estado, gremial, como PCN. No sé, Fede, ¿querés decir algo? Te veo ahí. No, está bien, Nadia. Continúa en tal caso después con mis aportes o preguntitas.
Bueno, no, yo estaría bien, no tendría mucho más para consultarle, me parece que ha sido claro el nexo, y también lo que nos está faltando, ¿no? Como para poder llegar a algunas aproximaciones, al menos de los problemas. ¿Me permitís, Nadia, dos Sí, bueno, palabritas nada más? obvio, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, en principio, justamente, digamos, desde UPCN, que es un poco el impulsor de esta diplomatura que estamos haciendo conjuntamente con Nadia, con la Universidad de Comahue, con la Universidad de San Isidro, con Enrique del Percio. Agradecer a Enrique Dussel, muchas gracias por haber participado de esta conferencia en el marco de esta diplomatura. Eh, Consideramos, porque justamente un poco la intención, la aventura que emprendimos desde la diplomatura y de este fondo paritario, es poner nuevamente en discusión el tema del Estado, porque justamente ante el avance del neoliberalismo me parece que hay que fortalecer, al margen de las cuestiones prácticas, fortalecer en el debate la cuestión del Estado, el Estado fuerte, el Estado que necesitamos ante ante un sistema y a un avance neoliberal que justamente apunta a un Estado mínimo y a una desvalorización de los trabajadores y trabajadoras estatales. Ese fue un poco el objetivo, creo que lo estamos logrando conjuntamente con Nadia, con Federico, con Enrique del Percio, y bueno, nuevamente agradecer, Enrique Dussel, tu presencia acá con esta conferencia en el marco de la diplomatura. Sí, me ha interesado tu intervención, que la verdad elegí sobre la universidad y dejé de lado el Estado. Pero es interesante cómo la propia pandemia ha sido el mejor argumento en favor de un Estado al servicio del pueblo. Un Estado fuerte al servicio del pueblo. Porque si no tenemos un Estado fuerte, ¿quién nos defiende justamente ante el imperio del capital? Nadie. Y entonces necesitamos un Estado que organice la alimentación, porque por ahí vino la pandemia, y que organice el sistema de la salud, porque por ahí vino la debilidad en el ataque al asunto, y en los sistemas que el Estado tiene como responsabilidad. Debo decir que en México es notable, tenemos un presidente excepcional, y no hay en la población ninguna crítica contra el gobierno, cómo se ha llevado el tema de la pandemia, porque desde el primer día se gastaron millones para comprar vacunas, hasta se compraron demasiados que pudieron compartirse a países de Centroamérica, y se pusieron los médicos a disposición de la población, y ha pasado la pandemia sin haber habido ninguna protesta en ese punto, aún de la oposición más firme. Ha sido un Estado al servicio. El aumento tremendo del salario mínimo al triple en este momento, las grandes obras para conseguir energía propia, dejar que nos roben el litio, recuperar el petróleo, recuperar la electricidad, tantas cosas. Entonces es un Estado fuerte, pero al servicio del pueblo y democrático. Gana las elecciones, y ahora, entre un mes, habrá una elección para 6 gobernadores, los únicos que quedan de los 32, y el partido en el poder pues
va a tener 26 gobernadores de los 32, porque la gente se da cuenta que está dedicado a la gente y el presidente demuestra un tipo de política acertado. Y nosotros como intelectuales tenemos que contribuir a aclarar justamente en filosofía política y del derecho qué significa el Estado, pero no el anarquismo que disuelve el Estado, ni la derecha que propone un Estado fuerte pero corrupto y lleno de bandidos, penetrados por la droga y por la corrupción. Y ahora el presidente se fijó como 50.000 20.000 dólares menos, $10.000 de salario, y se impone a toda la burocracia, a los senadores y diputados, 100.000 pesos mexicanos. Y el que no quiere recibir ese salario, que se dedique a otra cosa. Ahora, hay algunas partes del Estado que no han aceptado eso democráticamente, con el Poder Judicial que los ha apoyado y que han sostenido sus salarios altísimos, pero están sindicados con el dedo esos y se los toma como corruptos. Entonces, estamos viviendo en México una situación interesante, pero no perfecta. Hay un principio de imposibilidad, que en la política nada puede ser perfecto, porque el ser humano no puede adquirir la perfección. Este es el principio de imposibilidad de la perfección de Franz Hinkelhammer. Lo que podemos hacer es algo mejor, pero no perfecto. Usted es un reformista o es un socialdemócrata. No, soy un realista crítico y entonces hago una política realista, pero crítica. ¿Y en favor quién? De los pobres. ¿Y eso de dónde le viene? Mire, viene de Hammurabi, hace 4.000 años, cuando Hammurabi de Babilonia dijo en la ley de Hammurabi, hecho justicia con la viuda, ya era feminista, hecho justicia con el pobre, pero eso al final, y hecho justicia con el huérfano. Y eso es una propuesta pedagógica, el niño. Y entonces Hammurabi fue un rey de justicia. Y bueno, hace 5.000 años fue enunciado esos principios. Hagamos algo parecido, pero actualizado en nuestro tiempo, donde hay que superar el capitalismo neoliberal, pero es una revolución. No, es un avance hacia algo mejor que a su vez se puede corromper, así que mucho cuidado con los que se corrompan, porque es inevitable que se corrompen muchos y bueno, hay que tener en cuenta todo eso en los estatutos de un partido político. Entonces, no es difícil hacer una filosofía política con principios éticos, y es lo que yo he hecho en 6 y 7 obras extensas. Una ética de la liberación, 600 páginas, y una política de liberación, 3 tomos de 500 páginas. Así que yo digo, mi política
no será la mejor que se ha hecho en América Latina, pero es por lo menos la más pesada. Pesa mucho. Norma. Bueno, no sé, Laura, ¿vos habías levantado la mano? Bueno, yo no me quiero tomar demasiado tiempo. Me dijiste que hablara unos minutos, pero... No, estuvo hermoso, Enrique. Bueno, ya estaríamos. Alguien había levantado la mano y bueno, ya no. Pero bueno, Enrique, te liberamos si vos querés ya dejar la reunión. Por ahí nosotros nos podemos quedar como a cerrarla y bueno, y te agradecemos enormemente tu presencia en este espacio. Muchas gracias de poder colaborar con ustedes. Bueno, chao. Gracias, Enrique. Chau, chau. Adiós, adiós. Gracias, Nadia. Yo también me estoy yendo. Gracias, Bueno, excelente, bueno. excelente la Dale. conferencia, muy bueno. Gracias, Bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, Un entonces, abrazo a todos. Sí. Entonces, realmente es un abrazo a todos. Muy bueno felicitar en este caso particular a Fede y a Nadia por lo que han hecho. Y ya como vemos tenemos la línea histórica Hammurabi, Dussel, Perón, ¿no? Está bien, está bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no, un abrazo enorme. Abrazo, gracias. Chao. Excelente, Nadia, y a todo el grupo. Bueno, Excelente. muchas gracias, chicas. Gracias. Chau, chau.